Mi nombre es Mario Navarro Cortés. Estudié en la Facultad de Educación de la Universidad Técnica del Estado. Me titulé de profesor de Estado y ejercí como académico en la universidad, diseñador gráfico y posteriormente secretario nacional de Extensión y Comunicaciones. El 11 de septiembre desempeñaba el cargo de director del Departamento de Comunicaciones de la Secretaría Nacional de Extensión. En 1967 fallece un compañero del taller gráfico en forma muy repentina y me convocan a trabajar como diseñador gráfico en el taller gráfico de la universidad. El taller gráfico principalmente desarrollaba un trabajo en el ámbito de la impresión y el diseño de las piezas gráficas que la universidad necesitaba para comunicar su quehacer. En una primera etapa el taller gráfico incluso imprimía material administrativo, libros de clase, formularios, etc. Posteriormente, durante la reforma, sí hay un auge en cuanto a imprimir, diseñar material de difusión cultural, principalmente de los conjuntos artísticos y las escuelas de temporada de la universidad. Siendo estudiante, fui dirigente de mi carrera, fui presidente de los estudiantes de publicidad y desarrollamos actividades que son propias de la expresión de estudiantes y de los jóvenes. En nuestra carrera nosotros había una actividad tradicional que era la semana de publicidad y hacíamos una serie de actividades muy desarrolladas con mucho profesionalismo. E incluso, por ejemplo, editamos la parodia del diario El Clarín y editamos un diario estudiantil con todas las características de un diario profesional, impreso en el formato real, con el diseño real, etcétera, que se llamó El Carlín. Ese era un diario de estudiantes cuyo fin y rol primordial era reírse de lo que pasaba en la universidad, de sus autoridades y particularmente de los estudiantes de ingeniería. La vivencia como funcionario de la universidad, en mi caso, yo la resumo fue la etapa más hermosa de mi vida. Fue la etapa siendo joven profesional, luminosa, especial, diferente, estimulante. Vaya qué maravilla llevar a la práctica, siendo funcionario de la universidad, lo que habíamos pensado y luchado como jóvenes estudiantes.
en una reunión, ¿no es cierto?, que sostengo con el jefe de la editorial, Carlos Orellana, nos encargaron desarrollar estas jornadas antifascistas en la universidad, y planteé que podíamos desarrollarlas mediante el desarrollo de una gran exposición que cubriera todo el país, las 9 sedes de la universidad, los 24 institutos tecnológicos y el conjunto de la comunidad nacional, vale decir, los sindicatos, las organizaciones de pobladores, de vecinos, etc. Se concluyó con un set de afiches de 18 piezas gráficas, se imprimieron 500 sets, se fabricó un sobre especial con indicaciones técnicas para el montaje de la exposición. Con ese mismo material encargué a otra área, que era el taller de vía pública, conformada por 6, 7 diseñadores gráficos y a cargo de Federico Cifuentes, otro de los diseñadores, para desarrollar una gran exposición que debía montarse en el frontis de la Casa Central. Era la ampliación de los 18 afiches en formato de 3,80 metros de alto por 2,65 metros de ancho, y pintados todos y cada uno a mano por el taller de vía pública. Ellos desarrollaron esta exposición y fue montada en el frontis de la Casa Central. El presidente Allende la inauguraría el día 11 a las 11 de la mañana, no pudo inaugurarse. La universidad fue atacada por un destacamento militar, emplazando piezas de artillería en lo que hoy es la calle Víctor Enrique Kirber, y atacada, ¿no es cierto?, y destruida el frontis de la Casa Central y obviamente la exposición Por la Vida Siempre. A mí me tocó llegar 6, 6:30, 7 de la mañana, porque me llamaron a mi casa indicándome que la radio había sido ametrallada por un comando. Fue cercada por militares ya en la tarde del 11 en la universidad. Ya no pudimos salir, pero estábamos en nuestro lugar de trabajo, de estudio. A la gente de extensión se nos pidió que nos fuéramos a la escuela de arte porque era un lugar más protegido. Nos refugiamos junto con nuestros compañeros del taller de vía pública, principalmente del periódico Presencia UT, bajo el escenario del aula magna. Ahí pasamos del 11 al 12. Ahí nos detuvieron, ahí, bueno, lo que ya se conoce, ¿no es cierto?, de lo que pasó en la Escuela de Arte de Oficio y en la UT el día 12. El oficial a cargo, Moren Brito, que después supimos que era él, separó en una primera instancia hombres de mujeres. Después pidió que se separar a los estudiantes extranjeros. Después que se pararan y los llevaban hacia el interior de la Escuela de Arte a los jardineros y a los empleados de servicio. Y nos dejaron al resto, que eran básicamente académicos y estudiantes, en una cancha de baby fútbol
al costado del gimnasio en ese tiempo de la Escuela de Arte. Bueno, ahí nos disparaban por encima de las cabezas, emplazaron una ametralladora detrás de nosotros y eso fue muy, muy duro, muy terrible. Después de eso se calmó un poco la cosa y nos hicieron sentar, y en ese momento Fernando Balmaceda, que era el director del departamento de cine y televisión de la universidad, era el jefe de esa área y estaba con todo su equipo y su equipamiento para grabar, para filmar en ese tiempo la visita del presidente Allende. Él se para y le dice a Morembrito que él estaba ahí en trabajo, que estaba con toda su gente y con un equipamiento de cine que era de alto valor. El oficial lo autoriza para retirarse con su personal y le indica que desarrolle un listado. Fernando Balmaceda hace el listado con toda su gente, que eran 8 o 10 personas, camarógrafos, iluminadores, etcétera, todo el equipamiento que ustedes conocen. Fueron leídos los nombres de cada uno y para mi sorpresa al final también aparece, Balmaceda me nombra, Mario Navarro. Y cada uno de nosotros nos paramos y quedamos libres. La universidad intervenía militarmente, indicó mediante información que debíamos venir a la universidad a cobrar nuestros sueldos. Antes nunca nadie pudo entrar a la universidad. Estaba, con emplazamiento militar, estaba ocupada militarmente. En el momento de cobrar mi sueldo se acerca un civil, me toma del brazo. Esto fue más o menos en la zona que actualmente es el Planetario, en ese sector. Y me traen a la casa central. Me entregan a una patrulla militar a la entrada de la casa central. Ahí me empiezan a pegar nuevamente, como así lo hicieron en la Escuela de Arte y Oficio, culatazos, etc. Y me suben de esa manera a la oficina del rector. Me amarran fuertemente los brazos atrás, me hacen pasar, era un cordel y alambre por el cuello, de tal forma que yo no me podía mover. Me arrastran al pasillo sobre los vidrios que estaban dispersos producto del bombardeo a la casa central. Delante mío estaba Ricardo Núñez, tirados en el suelo, todos amarrados. Nos pegaban, a Ricardo Núñez le rompieron la cabeza soltándole el fusil el cañón de la ametralladora sobre la cabeza. Así la tomaban y soltaban la ametralladora y le rompieron la cabeza. Era duro, fue muy duro todo eso. En la tarde nos sacaron amarrados tal cual y nos subieron a un camión con barandas altas, amarrados. O sea, entre dos milicos nos tomaron y nos tiraron por encima. Así nos llevaron al Estadio Nacional. Y del Estadio Nacional, algunos después a Chacabuco, a otros recintos de reclusión y tortura. A Ricardo Núñez y a mí nos acusaban de lo mismo, enfrentamiento a las Fuerzas Armadas el día 11 en la Universidad Técnica del Estado, lo que era absolutamente falso. En la universidad no hubo enfrentamiento porque ni los estudiantes, ni los profesores, ni los funcionarios teníamos armas, nunca las tuvimos. El militar que estaba como rector en la Universidad Técnica, producto de la intervención militar, y el jefe de plaza militar declararon oficialmente mediante bandos que en la Universidad Técnica no hubo enfrentamiento militar el día 11. No hubo porque nosotros no estábamos en guerra con nadie.
La destruyeron la exposición el año 73, pero nuevamente la vamos a montar con el aporte de los mismos del 73 y el trabajo de extensión universitaria de la USACH, del archivo patrimonial, de los trabajadores de comunicación de la USACH, la vamos a volver a montar. Es memoria, es los 50 años. Es que nunca olviden los estudiantes de la USACH que esta universidad fue atacada militarmente, a estudiantes, a profesores, a estudiantes igual que ellos, que son los estudiantes de hoy. Ese es el valor que tiene esta exposición.